Bueno, sintonía para saludar al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo en esta tarde de lunes. Juanma, bienvenido. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a los oyentes también y por supuesto agradecer a los medios técnicos que nos soportan. Bueno, hay algún casco por ahí que está demasiado subido, así que están montados. Están montados ahí, claro, por eso pitaron ahí sin necesidad alguna. Bueno, ya Juan Manuel se entiende con todo ello. Miren cómo yo, esto me perdió yo con el brazo articulado hoy, a verle la cara a Juan Manuel, sí, ahí está. Aquí hay que hacer un poquito de todo. No pasa nada. Bueno, de antemano también saludar a todos los que nos siguen a través de lo que es en Silface, así que te puedes poner por ahí si quieres, que se te ve bastante bien en el día de hoy. Con Juan Manuel Reyes Cornejo hablaremos de varios temas relacionados, como saben ustedes, con especialmente el patrimonio, pero no solamente el material, sino el también inmaterial, pero a su vez también importante, como toda esa herencia cultural que hemos recibido como esponjas que hemos sido los canarios, ¿no? Y hoy especialmente, Juan Manuel, porque es el Día de México, el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Tú siempre lo recuerdas? Sí. La mexicana. Sí, porque hay que distinguirlas, porque hay otra vocación que es la que procede de Extremadura, que es la patrona, que también fue llevada a América, por supuesto, y aquí la tenemos. Esta fue la original, también claro. La tenemos representada, incluso en la zona del Toscal aquí, el Toscal Longuera, pues estaban las dos representaciones, la antigua que pertenecía a la Gorborana, y después está la nueva representación que fue una obra de don Ezequiel, por cierto, que es junto con una de procedencia guatemalteca, creo que es que tienen en Adeje, las únicas representaciones que no son pictóricas, porque tú sabes que la Virgen de Guadalupe se reprodujo en la tilma del indio Juan Diego, y entonces es una representación suele ser en dos dimensiones, y es representa lo que viene reseñado en el Apocalipsis con la media luna y unos soles y tal, y aparte de eso viene siempre un angelito debajo como soportándolo, y eso pues es difícil de reproducir en tres dimensiones en la escultura, que de hecho Ezequiel pues lo logró de alguna manera, y está más completa incluso que la de Adeje, que solamente vemos la imagen de la Virgen de bulto redondo. Sí tiene, creo que el ángel debajo y prácticamente las dos únicas que existen, por lo menos en bulto redondo, en lo que es en las iglesias. Esculturas, no un cuadro. Representaciones ya te digo, en pintura sobre todo, y después, hombre, también ya empiezan a llegar de esos talleres latinoamericanos algunas piezas hechas, porque tiene una gran devoción. Allí decir la guadalupana es una devoción grandísima, como aquí decir la pilarica, por ejemplo. Y de Diego, el famoso Diego, ¿no? El indio. Que fue precisamente el que tuvo esa impresión en la tilma, en una especie de manta que tenía, pues, y es lo que se conserva hoy en día, y de la que se han hecho unos estudios muy profundos, porque incluso han podido comprobar, mirándola con el microscopio y demás, que en uno de los ojos pues está representado el momento en que se le aparece a Juan Diego. Sí, hay, bueno, de eso este chico Brito, el que es también divulgador del tema de la Sábana Santa, ha hecho unos programas dedicados también a la guadalupana y a los estudios de esto, porque en uno de los ojos, por lo visto, está impresa la imagen esa que tú imagínate que si eso fue una pintura, vamos a ponernos escépticos y a decir que alguien la pintó, algún autor, ¿cómo pudo hacer eso en uno de sus ojos, en los ojos, que se viera reflejado de alguna manera ese momento de la supuesta aparición de la Virgen? Pues si quieren tomar buena nota, busquen ustedes Virgen de Guadalupe, en YouTube, hay un montón de información. En YouTube está, y hay algunas charlas incluso de Brito que las pueden también bajar y que son muy recientes. Tocayo de apellido mío. Que son muy recientes. Así que... Bueno, aquí nosotros especialmente mando un fuerte abrazo a toda la parroquia de la Guadalupe, en este caso Toscal Longuera, a su actual cura párroco, Gabriel, a toda la gente que está allí, Pedro también incluso, creo que se llamaba Pedro, si no me equivoco, para descanse, o José, no me acuerdo ahora si José Pedro, que me disculpe, que estuvo también allí en ese grupo folclórico, adscrito al coro también y que se nos fue, y que bueno, fue un palo porque fue un hombre joven que se nos fue de buenas a primeras, ¿no? Y también, por supuesto, a la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que tiene su sede allí también, desde aquí de Amparo, bajo el manto de la Virgen, y bueno, tanta gente que están allí, aunque ellos siempre dicen que están allí muy bien recibidos y que son aconfesionales, que todo el mundo que quiera ir, pues para eso no hay ningún obstáculo, al contrario, ¿no? Bueno, eso es uno de los días. Además,
Hoy es el día de las corales, ayer fue el de las corales, hoy el de la montaña, no sé. Hoy he hablado de un poquito de todo eso, ¿no? Sí, bueno, yo lo que quería hoy tratar un poco, saliéndome del tema de las fiestas ya, para variar y dar una de cal y otra de arena, como dice el otro. Y ahora que está tan en boga el tema de que volvemos otra vez a la actividad turística y demás, y a la gran expansión que está teniendo otra vez, y que gracias a Dios de alguna manera se está recuperando el sector turístico, pues iba a tratar, y lo había puesto en nuestro chat, en el chat de la tertulia de turismo, el tema de cómo un poco se desarrolló el sur de la isla, ¿verdad? Y cómo, y lo que supone realmente, dándole un poco continuidad a veces a las charlas que tenemos en la tertulia de turismo, pues un poco hablar de cómo es esa expansión del sur, y si de alguna manera vamos a seguir por esos senderos de expansionismo en cuanto a ese turismo de masas, o vamos a cambiar de modelo, que yo creo que sería lo adecuado, porque cambian las costumbres, cambia la economía, cambian los modelos, y entonces es necesario replantearlo de nuevo. Entonces yo planteaba en el chat un poco hoy hablar de cómo se empieza a desarrollar el sur de la isla, y para eso nos vamos a retrotraer a nada menos que a la época de un poco de cómo se habitan de alguna manera las Islas Canarias, o las Islas Canarias, según todos los estudiosos, está claro que son islas volcánicas que surgieron en el Atlántico, y que después, a lo mejor sobre el siglo V antes de Jesucristo, o en la época incluso romana y demás, pues fueron pobladas con habitantes del norte de África. Algunos teóricos dicen que pudieron ser pueblos que se sublevaron contra el Imperio Romano, entonces ellos tenían dos penas para los que iban en contra de su imperio, que era o bien la crucifixión, como lo que le pasó a Jesucristo, o bien el destierro. Y en este caso probablemente pues en varias oleadas, porque también no son uniformes las costumbres de las 7, ahora hablamos de 8 islas, pero de las 7 islas habitadas, y normalmente está claro que son traídos aquí y que vienen del exterior. En este caso, ya al margen de las teorías de si fueron pobladas en época fenicia o en época romana, o si fueron o en qué forma fueron de alguna manera habitadas, porque aquí no había prácticamente nada, había muy poca vida, al margen de eso, está claro que hubo un lapsus ahí en la que se olvidaron de los pobres aborígenes que quedaron aquí, y que nadie se acordó prácticamente hasta el siglo XIV, XV, que empezaron ya a tener un interés estratégico, sobre todo para saltar a América y demás. Entonces el acceso se hizo de los europeos, en este caso a nuestra isla, porque primero estaban los normandos en las islas más orientales. El acceso se hizo precisamente por ese sur, por eso, ¿por qué? Porque hay unas radas que son muy accesibles desde el exterior, y en las que las embarcaciones podían de alguna manera, y yo me imagino que primero llegó la cruz con esos frailes que de alguna manera desembarcaron por varias radas del sur, y después llegaría la espada ya con el ejército castellano para someter la isla. Se aprovecharon también de las discrepancias que había entre los 9 mencellatos, y de que, bueno, también es otro principio romano, el divide y vencerás, ¿no? Dividir para vencer, y de alguna manera eso lo hemos vivido nosotros también modernamente con la historia del pleito insular y demás. Y está claro que el sur, en principio, si bien fue el acceso de esa civilización externa y más potente que la que había aquí aborigen, también es verdad que era una zona más desértica y que no carecía de agua, no estaban tampoco las tierras fértiles allí. Entonces, en un principio es un acceso, y de hecho los que llaman menceyes de los bandos de paz de alguna manera se venden y traicionan a sus hermanos, y gracias a eso pues se concreta la conquista. Ese cambio del modelo económico y de una civilización, porque se pasa prácticamente del neolítico a una civilización ya más medieval, más organizada, con unos ejércitos y con unos mercenarios que venían a conquistar y a hacerse dueños del nuevo territorio. Está claro
que supone un acceso que, sin embargo, después cuando se asientan realmente los europeos lo hacen en las tierras más fértiles que están aquí en el norte de la isla. La isla de Tenerife es un pequeño continente con varios ecosistemas y tenemos desde un sur que estuvo seco y que incluso ya después del advenimiento de los europeos los pueblos se creaban en las medianías y normalmente ocultos detrás de los conos volcánicos. Por ejemplo, Fasnia pues está detrás de una montaña, Granadilla está detrás de una montaña también, y están en unas zonas altas. ¿Por qué? Porque había numerosas incursiones piráticas, incluso ataques berberiscos que desde el norte de África venían a saquear, sí, a violar y a llevarse todo y de alguna manera a no dejar piedra sobre piedra. Entonces se vieron obligados y realmente la isla se desarrolló una vez que los europeos se asientan más en el norte, en la zona norte, donde estaban las tierras fértiles y donde se hacen los mejores repartos, que en el sur, y el sur queda como una zona abandonada prácticamente hasta la llegada del siglo XX, en que se lleva el agua por el canal del sur, que de eso se encarga el mando económico que había, la junta militar aquella que gestionaba Canarias después de la posguerra, de la guerra civil. Y de alguna manera los pueblos sí tenían una economía de supervivencia. Había la cabeza de partido, por ejemplo, en el sur profundo era Granadilla, después estaba Weimar también como una entidad poblacional importante, donde estaban también, había un poder administrativo, también judicial, y que de alguna manera administraba la zona, pero era una economía mucho más de supervivencia que la que podíamos vivir aquí en el norte. Y de hecho la cultura y de alguna manera todo incluso el poder económico estaba más erradicado en la parte norte de la isla que en el sur, y el sur un poco era empezó a florecer sobre todo con las plantaciones de tomates y demás, cuando se empezaron a hacer las exportaciones de tomate por parte, sí, de las empresas inglesas. Para que coja un poquito de aire nada más, sí, porque claro, está muy interesante todo lo que nos estás diciendo, pero estaba buscando yo por aquí también una pregunta que alguien te quería hacer, no ahora, sino del otro día, pero no la encuentro todavía, bueno, un WhatsApp que nos enviaron. Ya después lo miramos, pero aprovecho la ocasión para que tomes aire y saludamos al amigo Felipe Méndez y Pepe Farray. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, al amigo Juan Manuel. Siempre también. Es interesante oír un ratito a Juan Manuel. Bueno, pues ellos están aquí atentos, son buenos chicos, calladitos, escuchando a Juan Manuel y después... Cualquier pregunta, pues ya sabes. Claro. Yo les dejo el canal abierto para lo que interactuar, igual que si se discrepa. Garachico también es rocoso. Sí. El canal que hablabas tú, que empezó a llevar aguas al sur, es el famoso de Vergara. De Vergara. Bueno, se alimenta, pero casi la mayor parte sale de aquí de Aguamansa, la Orotava. Sí, exactamente. Y es un canal hecho que es una obra faraónica, ¿sabes? Porque eso, sí, lo van a hacer. Bueno, de hecho, cuando el delta y algunos temporales que hubieron partes que se afectaron por los barrancos, porque en partes incluso está descubierto, y los cazadores, la verdad, que a veces hacían cosas que no debían. Aporta uno de los caudales más grandes, que es el de Vergara, que nace entre la Guancha y los Galejos. Pero ese de Vergara que tú me hablas, sí puede ser que aporte algo, pero también las aguas estas de la Guancha tienen una cantidad de flúor muy importante, que también muchas veces las deben de mezclar con otras, ¿sabes? Sí. Para poder, porque producen en la salud, sobre todo en la dental, algunos daños. De todas maneras, yo hice toda esta introducción para llegar al siglo XX y a ese canal del sur que empezó a llevar las aguas, y entonces empezó la expansión de la costa y de ese turismo de masa, que ya el puerto había sido un experimento piloto junto con Benidorm, en el sentido de que se empiezan a hacer hoteles, y entonces el sur empieza a crecer también de una forma desorganizada, en el sentido de que sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX empieza ya viene la generación esta baby boom, hay un desarrollismo incluso dentro del propio régimen de Franco, la época del 600, todo eso, cuando la gente se empieza empieza la gente ya a dejar de vivir en una economía de subsistencia para pasar a un mejor bienestar, por decirlo de alguna manera, pero claro, de alguna manera también desorganizado, es decir, es fruto
de este capitalismo liberalista que lo que pretende es rentabilizarlo todo, ¿no? Entonces se va sobre la rentabilidad y entonces empieza a crecer. Y es curioso, ¿no? Porque empieza con grandes terratenientes del sur, ¿sabes? Los Tavíos, por ejemplo, hay una serie de familias, los Domínguez, que tienen grandes extensiones de terreno desde la costa casi hasta esos pueblos en medianía, y entonces lo que hacen es empezar a vender. Y voy a contar una anécdota, por ejemplo, de cómo empezó en los cristianos y Playa de las Américas, ¿no? Antes de eso ya habían llegado los belgas. Los belgas llegaron a la mejor playa que ha tenido siempre la isla, que es la playa natural. Pero, que es por el ejemplo, Médano. los cristianos, ¿había ya asentamientos como ciudad? Sí, o como... sí, no, los cristianos es que date cuenta tú que esos pueblos del sur tenían que tener unos embarcaderos, porque todo entraba por el mar, porque no había vías de comunicación. Okay. La carretera vieja del sur se hizo ya entrado el siglo XX bastante avanzado. Sí, mi abuelo estuvo cogiendo chinitas, porque antes se cogían las chinitas para faltarla, fíjate tú. Entonces, mi familia esa es de Granadilla, por parte paterna, mi abuelo. Pues resulta que estas grandes terratenientes que tenían sus grandes superficies de terreno y que muchas veces los dedicaban a tomateros, ¿sabes? Que la industria del tomate aquí fue muy importante, y sobre todo con una serie de empresas como Pfeiffer, los Bonis, toda esa gente, pues ya empezó otro modelo. Cuando llegaron unos belgas por Granadilla y querían comprar en el Médano, que son los que luego hicieron Tembel, en la Costa del Silencio. Ahí llegaron y que quieren hacer ahora cuna del alma. Pues a eso voy, déjame ir poquito a poco. Venga, porque nos queda poco, venga. Pues, en el caso de, estos habían llegado y al final, como los matos creo que eran, no les vendieron los terrenos que querían para hacer ese gran complejo, pues al final acabaron comprando en la Costa del Silencio, que incluso compró también una artista de cine americana que después al final no llegó a explotar, quería hacer una empresa y explotarlo, también era como se llamaba, ya que eran dos, era un matrimonio, ahora no me vienen los nombres. Bueno. Pues el tema de los cristianos, por ejemplo, en los cristianos había un hostal, había una serie de ya te digo, era el embarcadero y era, al ser una rada desde la época de la conquista, que desembarca Jorge Grimón, muy importante dentro del sur, porque tiene un abrigo natural especial, sin que se hubieran hecho los muelles. Los cristianos pues constituían un sitio de embarcadero para toda esa parte de los pueblos de la isla. Entonces venía don Rafael Puig, que es el padre de don Santiago Puig, al hostal Reverón, que era una pensión que había, que era una pensión chiquitita, que bueno, yo colgué una foto. Sí, vi la foto, sí. Pues él venía y se ponían a jugar al domino y a la baraja y demás, y entonces le propuso a uno de los Domínguez, que eran los dueños de casi todo aquel territorio, toda la parte, hasta incluso el Camisón, hasta llegar al Barranco del Rey, le propuso empezar con ¿por qué no dejas un poco la agricultura? Porque él tenía agricultura, tenía ganadería también un poquito, y ¿por qué no dejas eso y te dedicas, y nos dedicamos y hacemos una sociedad? Hicieron la Sociedad de las Playas del Troya, y entonces empezaron a promocionar aquello. Don García San Juan hizo el Hotel Tinerfe, después empezaron y iba dragado, aquello era un cachondeo, porque iba dragado y hacía como un fuerte apache con unos contenedores, construían un edificio, pero es que la gracia es que aquello no estaba urbanizado ni nada, lo hacían en medio de... yo recuerdo ir por la tierra, ¿no? Entonces la idea de empezar con el turismo en el sur fue... Don Rafael Puig. Bueno, lo que es Playa de las Américas, de los cristianos hasta Playa de las Américas. Sí. Y lo partieron, los Domínguez tenían del Barranco del Rey para acá. Pero me imagino que tendrían contacto con turoperadores o algo para poder llevar el turismo ahí. ¿O? No, primero tenían que construir. Allí no estaban ni las playas. La Playa de las Américas era un tojón. Cuando tú haces un negocio es porque tienes algo previo consultado, ¿no? Era un toscón. Y entonces empezaron, se asentó cuando García San Juan hizo el Tenerife Playa, después hizo el Tinerfe abajo. Y empezaron así poco a poco a ir, y después llegaban y urbanizaban, y la gente de Santa Cruz llegaba y compraba en los bloques de apartamentos. Un apartamento te costaba como un coche, eran unas 200.000 pesetas de la época, 300.000 pesetas, cuando te estoy hablando de hace
La tira. 50 años, 60 años casi. Más que nada lo cogieron para veranear entonces. Sí, unos los cogieron para Y otros veranear para hacer y negocio. después había también empresarios que invertían y hacían un complejo de bungalows, Sí. Bungamérica, pero normalmente también Dragados lo que hacía era hacía un edificio y después las Torres del Sol, las Torres de Yomeli, Playa Honda, después lo que hacía, eso se vendía y compró mucha gente, incluso de aquí del norte, y supuso una rentabilidad porque iban a veranear en verano y después el resto del año lo daban a un pool de explotación y eso quedaba en explotación. Y no te quiero decir nada, luego las empresas hoteleras que empezaron a montar, pero eso se hizo de una forma anárquica. En el sentido, bueno, Luis Díaz de Lozada luego llegó y urbanizó según estaban los edificios. Usted construya que después hablamos. Sí, y bueno, y después hay otro fenómeno que se da también, y en esa época de expansionismo, que son una serie de concentraciones urbanas que hay a lo largo de toda la costa, desde pasados los túneles de Weimar, el Tablado, la Puente, hay una serie de las Jacas, hay un montón, sí, y eso era como en la América del lejano oeste, eso llegaba y mucha gente se hacía en la casa y después no tenía escritura ni nada, ni sabía de quién era el terreno. Además que pero eso, lo grave no es eso, Tajao es un Apache, eso. lo grave, no, Tajao es por el tema ya, pero que digo yo con la broma, el barranco del río. Con la broma. No te digo ya. Bueno, yo te puedo decir que incluso hay políticos que tienen su casita clandestina por ahí, que después se urbanizó, se les ha dotado de todos los medios y aquello está... Pero después de haber hecho la Sí, bueno, en Santa Lucía se está cayendo porque está debajo de una cueva, ¿sabes? Del barranco de Erque, y tienen un problemón ahora tremendo. Pues permita que me dio porque Pepe quería hacerte una pregunta. No, ni lo que yo te quería decir, tú tienes, claro, como tienes conocimientos en general del todo el tema que estamos hablando, yo te quería decir a ti, si tú tienes alguna historia de la finca Pfeiffer. Esa finca está ubicada. Sí, pero es que hay varias. Pero es de los. Algunas de triste recuerdo, obviamente. ¿Cómo se llama? Hay Sí, varias. porque es que yo conocí a un. Esa es una empresa que exportaba los tomates. Hay en varios. Están varios. Está también en Rasca, en la punta de Rasca. Los Boni. Después está. Y hay varias empresas que se dedican a exportar el tomate y que realmente crearon la infraestructura. Después hacían unas aparcerías que eran brutales, que eran unos cuartos para los pobres trabajadores del tomate, que son un sufrimiento. Unos grandes empresarios, que son varias familias, y radicaban. Eso es como los Yowar aquí, para que te igual que los. Exacto. Igual que esta gente. Y por eso yo decía si tenía algún conocimiento de esa finca, porque esa finca es grandísima. Y de los bonis también. Y de los bonis también. Se nos va el tiempo rapidísimo. Yo sé que no, pero es que el tema que estás poniendo, Juan Manuel, lógicamente da para mucho a lo que voy es a que a mí me sorprende mucho, ¿no? Que habiendo hecho esta retrospectiva hacia atrás de cómo de alguna manera después en estos últimos años, en estos últimos 50 años, todo eso que se hizo a lo loco y de forma especulativa ha ido a parar a manos de extranjeros. Y la isla tú te vas a Playa de las Américas y ya te sientes que eres tú el extranjero. ¿Por qué? Porque se ha configurado de una manera y en estos últimos años nuestros gestores han tenido mucha culpa de que el canario vaya allí nada más que vive en San Isidro o vive en el Valle San Lorenzo, en barrios dormitorios, ¿sabes? En Cabo Blanco, y después va allí a trabajar en los peores empleos y no ves tú realmente a canarios que hayan... Entonces, fíjate tú qué ironía, el sur siempre ha sido el acceso de esa gente que viene de fuera y que desconoce y muchas veces no se identifica con nuestra cultura ni se integra. Ahí está el caso de Palmer, cuando llegó Palmer con el tema del timesharing y esa grave crisis que hubo a nivel del turismo. Ahora hay rusos también que están gestionando la economía del lugar. Entonces, de alguna manera, yo a lo que voy, y antes Isidro hacía hincapié y me cortó porque fue directamente al grano, por decirlo de alguna manera. Son 24 ahora no, pero no me refiero a eso, me refiero al tema de la cuna del alma. Ahora seguimos en lo mismo, seguimos creciendo de una forma desorganizada y a lo loco y para intereses extraños, extranjeros. Y hay gente que me lo defiende, y machacamos nuestro patrimonio.
machacamos nuestro patrimonio y nuestra identidad. Date cuenta de una cosa, Isidro, somos de todas las comunidades autónomas de España, somos la que el índice de natalidad es el más bajo de todos. Bien. Bueno, y va a llegar un momento. Son 25 minutos, no tengo más porque hoy tengo muchos calderos al fuego. Bueno. Hay que poner lo de Cecilio que estrena la exposición en el San Agustín. Tengo que poner también lo de el acto de mañana con el grupo folclórico de Magisterio en la Casa de la Cultura de los Málaga. Bueno, hay un montón de cosas ahí. Entonces, claro, hacemos un alto, pero eso sí, la semana que viene tenemos que seguir hablando de esto y ir un poco más allá. Porque hay muchas cosas. ¿Sabían ustedes que incluso el sur pudo tener presencia de Hollywood? Y que incluso había una mujer que le gustaban mucho las papas con carne, sí. Y que se llamaba Elizabeth Taylor. Esa era la que se San Eugenio. Oiga, pero aquí tuvimos a Onassi, tuvo un montón de gente que si le hubiesen hecho caso a uno que vino, que yo sé que esa historia tampoco se ha contado mucho, de uno de los grandes magnates de Estados Unidos, que nada más y nada menos fue el fundador de la Golden Metro Mayer. La del León, vamos. Imagínense lo que hubiese ocurrido con el Puerto de la Cruz. Bueno, pues enseguida volvemos. Muchas gracias. Y ahora no se vayan lejos porque ahora le damos la vuelta al calcetín. Ahora le toca a Pepe y a Felipe y aquí Juanma pues está de apoyo a ellos, ¿de acuerdo? Gracias.